Desde tiempos antiguos, Dios ha usado números para comunicar mensajes profundos y verdades espirituales a la humanidad. No son simples cifras ni casualidades matemáticas. Cada número en la Biblia tiene un propósito divino, una revelación escondida que, cuando la comprendemos, puede cambiar nuestra vida de una manera asombrosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos números aparecen una y otra vez en las Escrituras? ¿Por qué Dios usa el 7, el 40, el 12 o el 3 de manera tan repetitiva? La respuesta es que estos números no solo representan cantidades, sino que son señales del mover de Dios, del cumplimiento de su voluntad y del desarrollo de su plan a lo largo de la historia. La numerología bíblica no es superstición ni un juego de adivinanzas, sino una clave espiritual que Dios mismo ha establecido en su palabra. Es un patrón divino que atraviesa la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelando su carácter, su poder y su propósito. La Biblia está llena de eventos donde los números son parte del mensaje de Dios. Jesús mismo utilizó números en sus enseñanzas y milagros. Alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Escogió 12 discípulos para representar el gobierno divino y resucitó al tercer día, venciendo la muerte y trayendo vida eterna. Cada número en la Biblia encierra un mensaje, un diseño celestial que, si prestamos atención, puede cambiar la forma en que entendemos nuestra fe y nuestro destino en Dios. Pero hoy vamos a profundizar en un número que encierra un secreto poderoso, un número que se repite en momentos clave de la historia bíblica y que revela la manera en que Dios actúa en nuestras vidas. No es un número cualquiera, es un número de transformación, de prueba, de cumplimiento y de propósito. En muchas ocasiones, cuando Dios quiere llevar a alguien a un nuevo nivel espiritual, cuando desea probar la fe o establecer un pacto eterno, usa este número como un símbolo de algo mayor. Y lo más asombroso es que este número no solo está en la Biblia, sino que probablemente también ha estado presente en tu vida, aunque no lo hayas notado. Este número ha marcado temporadas de cambio, ha sido utilizado para revelar el tiempo de espera antes de una gran bendición y ha servido como señal de preparación antes de una gran manifestación de Dios. A lo largo de esta reflexión, vamos a descubrir qué significa realmente, por qué Dios lo ha usado tantas veces y cómo su mensaje puede impactar directamente tu vida hoy. Porque cuando entendemos su significado, podemos ver cómo Dios lo usa para guiarnos, fortalecernos y llevarnos a un nivel más profundo en nuestra relación con Él. ¿Has notado que hay momentos en tu vida en los que parece que todo sigue un patrón? Que ciertas situaciones parecen repetirse de una manera que no puedes explicar. Es posible que Dios te esté hablando a través de este número, mostrándote que estás en un proceso divino que tiene un propósito mayor. No es casualidad, es una obra maestra de Dios en tu historia personal. Así que quédate conmigo en este viaje a través de las Escrituras. Lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave que necesitas para entender la temporada en la que estás viviendo. Vamos a desglosar los misterios de este número y a ver cómo Dios lo ha usado desde el principio de los tiempos para manifestar su gloria y llevar a su pueblo a su destino. Al final de esta reflexión, verás la Biblia con nuevos ojos y comprenderás que Dios ha estado hablándote a través de los números desde el inicio de la creación. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado números para establecer ciclos de prueba, preparación y cumplimiento. No hay coincidencias en su diseño divino, y cada cifra tiene un propósito específico dentro de su plan.
El número que vamos a revelar hoy no es una excepción. Ha estado presente en los momentos más trascendentales de la Biblia, marcando transiciones, revelaciones y promesas cumplidas. Cuando este número aparece, significa que algo está por cambiar, que Dios está llevando a su pueblo a una nueva temporada, que se acerca un momento decisivo. Pero antes de descubrir su significado, es importante entender cómo Dios usa los números como señales proféticas. En la Biblia, el número 7 representa la perfección divina y la plenitud de la obra de Dios. En 6 días creó el universo, pero en el séptimo descansó, estableciendo un principio que se repetiría en la historia de Israel con el día de reposo, el año sabático y el jubileo. El número 40, por otro lado, está asociado con pruebas y preparación. Los 40 días de lluvia en el diluvio, los 40 años de Israel en el desierto, los 40 días de ayuno de Jesús antes de iniciar su ministerio. El número 12 simboliza gobierno y autoridad. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, la Nueva Jerusalén con sus 12 puertas y fundamentos. Cada número tiene un mensaje detrás, y cuando Dios los repite, nos está señalando algo que debemos entender. Pero el número que hoy nos ocupa es aún más especial, porque está ligado a momentos en los que Dios interviene poderosamente en la vida de las personas, llevándolas a un punto de cambio irreversible. Es un número que se asocia con transformación, con un antes y un después, con el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Cuando este número aparece en la Biblia, podemos ver cómo Dios lleva a su pueblo a una nueva etapa, cómo separa el pasado del futuro y establece su voluntad de manera definitiva. Un ejemplo claro de la importancia de este número se encuentra en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron muchos años antes de que la promesa se cumpliera. Abraham tuvo que esperar, confiar y pasar por pruebas de fe hasta que Dios decidió que era el momento adecuado. Y cuando finalmente la promesa se cumplió, el número del que hablamos estuvo presente, marcando el tiempo exacto en que Dios decidió actuar. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel en Egipto. Durante años clamaron por libertad, sufrieron esclavitud y esperaron el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero cuando el tiempo de la liberación llegó, este número apareció nuevamente, indicando que la espera había terminado y que Dios estaba por manifestar su poder. En el Nuevo Testamento, este número se hace aún más evidente en la vida y ministerio de Jesús. Desde su nacimiento hasta su resurrección, aparece una y otra vez en momentos clave, como una señal de que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. No es un número aleatorio ni una coincidencia matemática, es una firma divina, una evidencia de que Dios tiene tiempos y procesos establecidos para cumplir su voluntad. Y aquí viene lo más impactante. Este número no solo se encuentra en la Biblia, sino que también se manifiesta en nuestras vidas. ¿Has sentido que hay ciclos en tu vida que parecen repetirse? ¿Que ciertas pruebas o situaciones tienen una duración específica antes de que algo cambie? Es posible que Dios esté usando este número para mostrarte que estás en un tiempo de preparación o de transición, que estás en el umbral de algo nuevo. Por eso, entender el significado de este número puede ser la clave para comprender la temporada en la que te encuentras. Si Dios lo usó con Abraham, con Moisés, con Jesús y con su iglesia, ¿por qué no habría de usarlo contigo también? Nada en nuestra vida es al azar cuando caminamos con Dios. Cada detalle está diseñado con un propósito eterno. Y cuando logramos discernir el tiempo en el que estamos, podemos alinearnos con la voluntad de Dios y caminar con mayor fe y confianza.
En las próximas páginas profundizaremos en ejemplos concretos de cómo este número ha marcado los momentos más importantes de la historia bíblica y cómo podemos aplicar su mensaje a nuestra vida. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu perspectiva para siempre. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios de orden, de tiempos y de estaciones. Nada en su plan sucede al azar, y cada evento sigue un propósito definido dentro de su diseño divino. Cuando comenzamos a observar los patrones que Dios establece a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que este número en particular aparece en momentos de gran transformación, en transiciones que marcan el final de una etapa y el comienzo de otra. Si estás atravesando un tiempo de incertidumbre, si sientes que Dios está obrando algo nuevo en tu vida, pero aún no comprendes su plan, este número puede ser la clave para entender lo que viene a continuación. Uno de los casos más poderosos en los que este número aparece es en la historia del diluvio en tiempos de Noé. La humanidad se había apartado completamente de Dios, sumergiéndose en la maldad y la corrupción. Dios decidió traer juicio sobre la tierra, pero también estableció un tiempo específico para que Noé construyera el arca y para que la humanidad tuviera la oportunidad de arrepentirse. Este número estuvo presente en todo el proceso, desde el tiempo de preparación hasta la duración del diluvio y la restauración de la tierra después de las aguas. Dios no solo decretó juicio, sino que también estableció un período de gracia, un tiempo en el que aquellos que escucharan su voz podían encontrar salvación. Este mismo patrón se repite en la historia de Israel en Egipto. Durante años fueron esclavos, clamaron a Dios y esperaron el cumplimiento de su promesa. Y cuando llegó el momento de la liberación, este número estuvo presente como señal de que la temporada de esclavitud había terminado y un nuevo capítulo estaba por comenzar. Moisés fue llamado por Dios en un tiempo específico, y cada una de las plagas que cayeron sobre Egipto ocurrió dentro de un marco divino perfectamente calculado. Dios no dejó nada al azar, sino que utilizó este número para demostrar que su tiempo es perfecto y que Él siempre cumple sus promesas en el momento exacto. Podemos ver este mismo patrón en la vida de Jesús. Desde el momento de su nacimiento, su ministerio estuvo marcado por números proféticos. Cuando comenzó su ministerio, pasó un periodo exacto en el desierto, siendo probado antes de iniciar su misión en la tierra. Durante su ministerio, este número apareció en sus enseñanzas, en sus milagros y en el tiempo que dedicó a preparar a sus discípulos. Y, finalmente, en su muerte y resurrección, volvió a manifestarse como señal de que el plan de salvación se había cumplido exactamente como Dios lo había determinado desde el principio de los tiempos. Ahora bien, si este número ha marcado momentos decisivos en la historia bíblica, ¿qué significa cuando aparece en nuestra vida? Muchas veces, cuando estamos atravesando una prueba, sentimos que el tiempo se hace eterno, que la espera es insoportable y que Dios ha guardado silencio. Pero cuando entendemos cómo Dios trabaja a través de los números, podemos darnos cuenta de que estamos dentro de un proceso divino, de un tiempo específico que tiene un propósito mayor. Por ejemplo, tal vez has estado esperando por una respuesta de Dios y parece que no llega. Quizás llevas años orando por una situación y sientes que nada cambia. Pero, ¿y si Dios ya ha establecido un tiempo exacto para la manifestación de su promesa? ¿Y si el número que estamos analizando hoy es una señal de que tu espera tiene un propósito y un final definido? Dios nunca actúa antes ni después del tiempo correcto. Su obra en nuestra vida sigue un patrón perfecto, y cuando nos alineamos con su propósito, podemos caminar con confianza, sabiendo que cada temporada tiene un principio y un fin. La clave está
en aprender a reconocer los tiempos de Dios y confiar en que Él tiene todo bajo control. Cuando comprendemos que Dios usa los números para marcar tiempos y procesos, podemos empezar a ver nuestra vida con una nueva perspectiva. Muchas veces nos desesperamos porque sentimos que estamos estancados, que las promesas de Dios tardan demasiado en cumplirse o que nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Pero cuando analizamos cómo este número ha sido utilizado en la Biblia, nos damos cuenta de que cada proceso tiene una duración específica establecida por Dios mismo. Pensemos en la vida de Moisés. Él fue llamado por Dios para liberar a Israel de Egipto, pero antes de poder cumplir su misión, tuvo que pasar por un largo periodo de preparación. Desde su nacimiento, su historia estuvo marcada por tiempos proféticos. Fue criado en el palacio de Faraón, pero después tuvo que huir al desierto, donde pasó un tiempo exacto antes de que Dios lo llamara desde la zarza ardiente. Cuando finalmente llegó el momento de la liberación, este número apareció nuevamente en el tiempo que Israel pasó en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué Dios permitió ese proceso? Porque era necesario que el pueblo pasara por un tiempo de transformación, de prueba y de purificación antes de recibir la bendición. Este mismo patrón lo vemos en la historia de David. Fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero no subió al trono inmediatamente. En cambio, tuvo que pasar por años de persecución, escondiéndose de Saúl y enfrentando dificultades antes de que la promesa de Dios se cumpliera. Durante ese tiempo, este número estuvo presente, marcando las etapas que debía atravesar antes de recibir su corona. Dios no lo hizo esperar sin razón. Cada momento de prueba sirvió para prepararlo, para fortalecer su carácter y para convertirlo en el rey que Dios quería que fuera. Y este es un principio que también se aplica a nosotros hoy. A veces queremos respuestas inmediatas, milagros instantáneos y cambios sin proceso, pero Dios trabaja de una manera diferente. Él nos lleva por tiempos de preparación, nos somete a pruebas que nos moldean y nos fortalece antes de llevarnos al cumplimiento de sus promesas. Cuando este número aparece en nuestra vida, puede ser una señal de que estamos en un tiempo de formación, en una temporada donde Dios está trabajando en nosotros antes de manifestar su propósito. Si miramos la vida de Jesús, vemos nuevamente este número marcando momentos clave. Antes de comenzar su ministerio, pasó un tiempo exacto en el desierto, enfrentando tentaciones y preparándose para la misión que tenía por delante. Durante su ministerio, encontramos este número en la cantidad de días que pasó con sus discípulos después de su resurrección, en los tiempos de espera que estableció antes de que el Espíritu Santo descendiera en Pentecostés y en muchas otras señales que nos muestran que Dios sigue un patrón perfecto en su obra. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que si estás pasando por una prueba, una espera prolongada o un proceso de transformación, no es casualidad. Dios puede estar usando este número en tu vida para indicarte que estás en un tiempo divinamente determinado, que tu proceso tiene un propósito y que su cumplimiento llegará en el momento exacto. La paciencia es uno de los mayores desafíos en la vida cristiana, pero cuando entendemos que Dios tiene tiempos establecidos, podemos confiar en que su obra se completará en el momento preciso. En la siguiente página exploraremos cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria y cómo aprender a reconocer las señales de Dios a través de este número. Si hay algo que podemos aprender de la manera en que Dios usa este número en la Biblia, es que Él siempre tiene un propósito detrás de cada período de espera, cada prueba y cada transición. Nada sucede sin razón, y cuando entendemos que Dios está obrando en un tiempo divinamente establecido,
podemos enfrentar cada temporada con fe y confianza. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos reconocer cuándo estamos en un tiempo de prueba, de preparación o de cumplimiento? Primero, debemos entender que Dios habla de muchas maneras. A veces nos habla directamente a través de su palabra, otras veces nos guía por medio de circunstancias y en muchas ocasiones nos muestra señales claras de que estamos en un proceso determinado por Él. En la Biblia, cuando este número aparece, es porque Dios está haciendo algo específico, y lo mismo ocurre en nuestra vida. Si sentimos que estamos pasando por un tiempo prolongado de espera o por una prueba que parece no terminar, tal vez Dios está utilizando este número para mostrarnos que estamos en un proceso que tiene un final definido. Veamos algunos ejemplos prácticos. Piensa en una persona que ha estado orando por una oportunidad laboral, pero parece que las puertas no se abren. O en alguien que ha esperado durante años la restauración de su familia sin ver aún los resultados. Muchas veces, en estos períodos de espera, Dios está trabajando en áreas que no podemos ver. Él está formando nuestro carácter, enseñándonos paciencia, refinando nuestra fe y preparándonos para recibir lo que tiene para nosotros. Cuando este número aparece en nuestras vidas, puede ser un recordatorio de que Dios está cumpliendo su propósito en su tiempo perfecto. Otro ejemplo lo encontramos en la vida de José. Dios le dio sueños proféticos cuando era joven, mostrándole que un día sería un gran líder. Pero antes de ver el cumplimiento de esa promesa, tuvo que pasar por una serie de pruebas. Fue vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado y olvidado en prisión. Sin embargo, cada una de esas etapas tenía un propósito. Cuando finalmente llegó su momento, Dios lo exaltó y lo colocó en una posición de autoridad, exactamente en el tiempo que Él había determinado. Este número en la Biblia nos enseña que cada proceso tiene una duración establecida. Cuando estamos en un tiempo de prueba, no significa que Dios nos ha olvidado, sino que estamos siendo preparados para algo mayor. Lo que parecía una demora en la vida de José era, en realidad, la preparación para su destino. Lo mismo ocurre con nosotros. Puede que estemos en un periodo de espera, pero si confiamos en Dios, podemos tener la certeza de que Él está obrando y que la manifestación de su promesa llegará en el momento correcto. Pero aquí viene una clave importante. Nuestra actitud en el proceso determina cómo lo atravesamos. José pudo haber perdido la fe, haberse rendido o haber dejado de confiar en Dios en medio de su sufrimiento. Sin embargo, se mantuvo fiel, confiando en que Dios tenía el control. Lo mismo ocurrió con Abraham cuando esperó la promesa de Isaac, con Moisés cuando lideró a Israel a través del desierto y con David antes de llegar al trono. Todos ellos tuvieron que atravesar tiempos de espera, pero su fidelidad les permitió ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Si estás en un tiempo de espera o prueba, quiero animarte a que confíes en que Dios está obrando, aunque no lo veas. No es casualidad que este número haya aparecido tantas veces en la historia bíblica en momentos de transición. Dios sigue trabajando de la misma manera hoy, y si aprendemos a reconocer sus tiempos, podemos vivir con paz y confianza, sabiendo que su voluntad se cumplirá en el momento exacto. En los próximos minutos veremos cómo podemos fortalecer nuestra fe mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios y cómo podemos usar este conocimiento para enfrentar cada etapa de nuestra vida con esperanza. Esperar en Dios puede ser uno de los mayores desafíos de la vida cristiana. En una sociedad que valora la inmediatez y la gratificación instantánea, aprender a confiar en los tiempos divinos requiere una fe inquebrantable,
Pero cuando comprendemos que Dios establece periodos específicos para cada etapa de nuestra vida, nos damos cuenta de que la espera no es un castigo, sino una preparación. Si este número ha estado presente en momentos cruciales de la historia bíblica, es porque Dios lo usa como un marcador de transición, un recordatorio de que sus planes siempre siguen un diseño perfecto. Uno de los mayores ejemplos de esto es el pueblo de Israel. Después de ser liberados de Egipto, no entraron inmediatamente en la tierra prometida. En lugar de eso, Dios los llevó por un camino de preparación, donde este número jugó un papel clave. Durante ese tiempo, aprendieron a depender completamente de Dios, a confiar en su provisión diaria y a desarrollar una fe que los sostendría en la tierra que Él les había prometido. Para muchos, la espera pudo haber parecido un castigo, pero en realidad era un tiempo de formación, donde Dios estaba trabajando en sus corazones para que estuvieran listos para recibir la bendición. El problema es que muchas veces resistimos el proceso. Nos impacientamos, nos frustramos y, en ocasiones, hasta dudamos del amor de Dios cuando las cosas no suceden en el tiempo que queremos. Pero la Biblia nos muestra que cada prueba tiene un propósito y que Dios nunca nos hace esperar sin razón. Cuando este número aparece, es una señal de que Dios está preparando algo grande, algo que requiere que pasemos por un tiempo de transformación antes de que podamos recibirlo plenamente. Miremos la vida de Jesús. Antes de comenzar su ministerio, pasó un período específico en el desierto, enfrentando pruebas y siendo fortalecido para la misión que tenía por delante. No fue un tiempo perdido, sino una etapa crucial donde se estableció su autoridad y se demostró su obediencia total al Padre. Lo mismo ocurre con nosotros. Muchas veces, el tiempo de espera es un tiempo de entrenamiento, donde Dios está formando en nosotros el carácter, la paciencia y la madurez espiritual que necesitamos para la siguiente etapa. Ahora bien, ¿qué podemos hacer mientras esperamos? ¿Cómo podemos atravesar estos tiempos sin perder la fe ni la esperanza? La clave está en nuestra actitud. José, por ejemplo, no se permitió ser consumido por la desesperanza mientras estuvo en prisión. En lugar de quejarse, se mantuvo fiel a Dios, sirviendo con excelencia en cada lugar donde fue puesto. Lo mismo ocurrió con David, quien, a pesar de haber sido ungido como rey en su juventud, no tomó el trono inmediatamente. En lugar de impacientarse, usó su tiempo de espera para fortalecer su relación con Dios y prepararse para la responsabilidad que vendría. Si estás en un periodo de espera, en un tiempo donde parece que las promesas de Dios aún no se cumplen, quiero animarte a que no desesperes. Dios ya ha determinado el tiempo exacto en el que obrará en tu vida, y cuando ese momento llegue, nada podrá impedirlo. Pero mientras tanto, Él quiere que crezcas, que confíes y que te prepares para recibir lo que tiene para ti. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en nuestra vida cristiana es aprender a discernir los tiempos de Dios. Muchas veces queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas y caminos despejados, pero Dios trabaja en procesos y cada uno de ellos tiene una duración establecida. A lo largo de la Biblia, este número ha servido como una marca profética, un recordatorio de que Dios no se adelanta ni se retrasa, sino que actúa en el momento preciso. Pensemos en la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero la espera fue larga. Pasaron años sin que la promesa se hiciera realidad, y en un momento de desesperación, él y Sara intentaron ayudar a Dios tomando decisiones fuera de su voluntad. Sin embargo, cuando finalmente llegó el tiempo divino, Dios cumplió su palabra de una manera que solo Él podía hacer. Este número apareció en el tiempo de espera antes del nacimiento de Isaac,
marcando una vez más que Dios tiene tiempos establecidos para cada bendición. Lo mismo sucedió con Moisés. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por tiempos específicos. Pasó un período exacto en el palacio de Faraón, otro en el desierto antes de ser llamado por Dios, y posteriormente lideró al pueblo de Israel en un tiempo determinado de prueba y formación. En cada una de estas etapas, este número estaba presente, mostrando que Dios estaba llevando a cabo su plan con precisión. Entonces, ¿cómo podemos identificar los tiempos de Dios en nuestra propia vida? Hay varias señales que nos pueden ayudar a reconocer cuando estamos en un tiempo de prueba, preparación o cumplimiento. El sentimiento de espera prolongada. Si sientes que has estado en una temporada donde las cosas parecen estancadas, puede ser una señal de que Dios está trabajando en ti antes de llevarte a la siguiente etapa. La espera no es un castigo, sino un proceso de refinamiento. Oportunidades cerradas. A veces oramos por algo, pero las puertas parecen cerradas. Esto no significa que Dios ha dicho no, sino que tal vez el tiempo aún no ha llegado. Recuerda que Moisés quiso liberar a Israel antes de que Dios lo enviara, y eso lo llevó a huir al desierto por un largo tiempo. Pruebas que parecen repetirse. Si enfrentas desafíos similares una y otra vez, podría ser porque Dios está tratando de enseñarte algo antes de llevarte a la siguiente etapa. José pasó por varias pruebas antes de llegar al palacio, y cada una lo preparó para su propósito. Confirmación a través de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando estamos en un tiempo de transición, Dios nos habla a través de su palabra. Versículos específicos comienzan a resaltarnos. Mensajes que recibimos en la iglesia parecen estar dirigidos directamente a nosotros, y sentimos que Dios está guiándonos a través de su voz. Si identificas alguna de estas señales en tu vida, es posible que estés en un periodo donde Dios está trabajando en ti antes de cumplir su propósito. No te desesperes ni trates de adelantarte a su tiempo. Confía en que cada temporada tiene un propósito y que cuando llegue el momento adecuado, la manifestación de su promesa será evidente. Cuando entendemos que Dios opera en tiempos específicos y que cada uno de esos periodos tiene un propósito, podemos comenzar a vivir con mayor confianza en su plan. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de hombres y mujeres que supieron discernir los tiempos de Dios y que, debido a su obediencia y paciencia, experimentaron su gloria. Este número en particular ha estado presente en muchos de esos momentos clave, marcando el cumplimiento de promesas, el inicio de nuevas etapas y la intervención divina en la historia de su pueblo. Un caso claro es el de Noé. Dios le dio instrucciones precisas para construir el arca porque el juicio estaba por venir. Sin embargo, la construcción no fue inmediata. Tomó un tiempo exacto. Y durante ese proceso, Noé tuvo que caminar en fe, creyendo en la palabra de Dios, aunque todo a su alrededor pareciera indicar lo contrario. Cuando finalmente llegó el diluvio, este número estuvo presente en la duración de la lluvia y en el tiempo que las aguas cubrieron la tierra antes de que surgiera la nueva creación. Dios no solo estableció un juicio, sino que también marcó un período de restauración antes de que la humanidad comenzara de nuevo. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, tuvo que atravesar un tiempo de prueba y formación antes de ser exaltado en la corte del rey. Pero lo más impactante es que Daniel también recibió revelaciones proféticas donde este número apareció, marcando ciclos de cumplimiento en la historia de Israel y estableciendo el tiempo exacto en el que ciertas profecías se harían realidad. Dios le mostró que su plan estaba basado en períodos específicos y que nada escapaba de su control. Pero quizás el mayor ejemplo lo encontramos en la vida y ministerio de Jesús. Desde su nacimiento,
hasta su ascensión, vemos cómo este número aparece una y otra vez en momentos clave. Cuando fue llevado al templo, cuando enseñó en la sinagoga, cuando pasó por el desierto, cuando habló de la resurrección, este número estaba presente como una firma divina que indicaba el cumplimiento del propósito de Dios. Incluso después de su resurrección, pasó un tiempo exacto con sus discípulos antes de ascender al cielo, dejando en claro que todo en su vida seguía un orden divino. Ahora, si este número ha estado presente en tantos momentos cruciales de la historia bíblica, ¿qué significa cuando lo vemos reflejado en nuestra vida? Puede ser una señal de que estamos en una temporada de transición, de que Dios está obrando en nosotros para prepararnos para lo que viene. Puede ser un recordatorio de que su plan sigue en marcha, aunque no lo veamos claramente. O puede ser una confirmación de que estamos en el tiempo de cumplimiento de algo que Él nos prometió. Lo importante es aprender a responder correctamente a los tiempos de Dios. Cuando estamos en un periodo de preparación, debemos ser pacientes y fieles, como lo fue Noé. Cuando estamos en un tiempo de prueba, debemos mantenernos firmes y confiar, como lo hizo Daniel. Y cuando llegamos a un tiempo de cumplimiento, debemos estar listos para actuar con fe, como lo hizo Jesús al iniciar su ministerio. Si sientes que Dios te está llevando por un proceso en el que este número está presente, quiero animarte a que no te desesperes. Dios ya ha determinado el tiempo exacto en el que obrará en tu vida, y cuando ese momento llegue, nada podrá impedirlo. Su voluntad se cumplirá y lo hará de la manera más perfecta posible. Comprender los tiempos de Dios y cómo este número marca momentos clave en la historia bíblica nos permite fortalecer nuestra fe mientras atravesamos nuestras propias pruebas y procesos. Saber que Dios trabaja con precisión y que cada período tiene un propósito nos da la seguridad de que no estamos esperando en vano. Pero la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer mientras esperamos? ¿Cómo podemos mantenernos firmes cuando el cumplimiento de las promesas de Dios parece tardar? La respuesta está en la actitud con la que enfrentamos nuestro proceso. En la Biblia, aquellos que supieron esperar en Dios no lo hicieron de manera pasiva. Ellos actuaron con fe, se prepararon y mantuvieron su confianza en que Dios cumpliría su palabra en el tiempo exacto. Veamos algunos principios clave que podemos aplicar a nuestra vida mientras esperamos en los tiempos de Dios. 1. Mantener una vida de oración constante. Uno de los mayores ejemplos de esto lo encontramos en Daniel. A pesar de estar en cautiverio, nunca dejó de orar ni de buscar la dirección de Dios. De hecho, fue a través de la oración que recibió revelaciones sobre los tiempos proféticos y entendió los períodos exactos que Dios había determinado para Israel. De la misma manera, cuando estamos en un tiempo de espera, la oración es nuestra mayor fortaleza. Nos mantiene conectados con Dios, nos da paz y nos permite recibir dirección sobre lo que debemos hacer mientras esperamos. 2. Prepararnos para lo que Dios nos ha prometido. Cuando Dios le prometió a Noé que vendría el diluvio, él no se quedó esperando sin hacer nada. En lugar de eso, comenzó a construir el arca en obediencia, aunque no entendía completamente el propósito final. Lo mismo ocurrió con David. Aunque sabía que sería rey, no se sentó a esperar que el trono llegara a él. En cambio, continuó desarrollando su liderazgo y fortaleciendo su relación con Dios. Si creemos que Dios nos ha prometido algo, debemos actuar con fe y prepararnos para recibirlo. Si estamos orando por un nuevo trabajo, debemos capacitarnos. Si estamos esperando una bendición financiera, debemos ser fieles administradores de lo que ya tenemos. Dios bendice a aquellos que están listos para recibir lo que han pedido. 3. No perder la esperanza, aunque el proceso sea largo.
Uno de los mayores obstáculos en los tiempos de espera es la desesperanza. Cuando vemos que los días, meses o incluso años pasan y nada cambia, podemos caer en la tentación de dudar del plan de Dios. Pero la Biblia nos muestra que la espera siempre tiene un propósito. Abraham esperó años por la llegada de Isaac. José pasó mucho tiempo en prisión antes de llegar al palacio. Israel vagó por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. En cada uno de estos casos, el tiempo de espera no fue un castigo, sino un proceso de preparación. 4. Aceptar que los tiempos de Dios son mejores que los nuestros. Uno de los errores más comunes que cometemos es tratar de acelerar el plan de Dios. Sara intentó ayudar a Dios al dar a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham, pero esto solo trajo conflicto y dificultades. Cuando no entendemos los tiempos de Dios, podemos caer en la tentación de tomar atajos, pero esos atajos casi siempre terminan en problemas. La clave está en confiar en que los planes de Dios son más altos que los nuestros y que su tiempo siempre es perfecto. Si estamos atravesando un tiempo de espera y este número parece estar presente en nuestra vida, no es casualidad. Dios nos está enseñando a confiar, a perseverar y a mantenernos firmes en su promesa. Cada proceso tiene un final y cuando llegue el tiempo determinado, veremos la manifestación de su gloria de una manera que nunca imaginamos. Cuando entendemos que los tiempos de Dios son perfectos y que cada proceso tiene un propósito, podemos enfrentar la espera con una nueva perspectiva. Ya no vemos la demora como un obstáculo, sino como una oportunidad para crecer, madurar y fortalecer nuestra fe. Este número en la Biblia no solo está relacionado con períodos de prueba y transición, sino también con el cumplimiento de promesas. Cuando aparece, es una señal de que Dios está obrando en su tiempo perfecto y que lo que ha prometido se cumplirá sin falta. Un ejemplo impactante de esto lo encontramos en el libro de Josué. Después de pasar un tiempo exacto en el desierto, el pueblo de Israel finalmente llegó a la tierra prometida. Pero antes de tomar posesión de la tierra, Dios les dio instrucciones claras. Debían marchar alrededor de Jericó durante un número exacto de días, y en el último día, tocar las trompetas y dar un gran grito de victoria. Este número fue clave en ese proceso, marcando el tiempo de espera antes de la manifestación del milagro. Dios ya había decidido entregarles la ciudad, pero había un proceso de obediencia y fe que debían seguir antes de ver el cumplimiento. Esto nos enseña algo fundamental. Muchas veces estamos al borde de recibir nuestra bendición, pero debemos dar los pasos correctos en fe antes de que se materialice. Israel podría haber dudado, haberse cansado o haberse rendido antes de completar la última vuelta alrededor de Jericó, pero decidieron obedecer hasta el final. Fue en ese último momento, cuando todo parecía igual y nada había cambiado, que Dios hizo que los muros cayeran y que su promesa se cumpliera. ¿Cuántas veces nos detenemos justo antes de nuestro milagro? ¿Cuántas veces nos rendimos porque pensamos que Dios no está obrando, cuando en realidad estamos a solo un paso de ver su manifestación? Este número nos recuerda que hay un tiempo establecido para todo y que si seguimos caminando en fe, veremos la promesa cumplida en el momento exacto. Otro ejemplo claro lo encontramos en la vida de Jesús. En su resurrección, este número estuvo presente como señal de que todo lo que Dios había prometido se estaba cumpliendo. Desde el Antiguo Testamento, Dios había revelado que el Mesías sufriría, pero que al final sería glorificado. Y así fue. Después de un tiempo exacto en la tumba, Jesús resucitó, venciendo la muerte y trayendo salvación a la humanidad. Este número fue una marca profética del tiempo de prueba, pero también del momento del cumplimiento.
Esto nos muestra que, sin importar cuán larga o difícil sea la espera, cuando Dios dice que algo sucederá, sucederá. No hay fuerza humana, circunstancia o dificultad que pueda impedir el cumplimiento de su palabra. Cuando este número aparece en nuestra vida, puede ser una señal de que estamos en el tiempo final de preparación, justo antes de ver el cumplimiento de una promesa divina. Si estás esperando algo de parte de Dios, quiero recordarte que su reloj nunca se adelanta ni se atrasa. Quizás te sientes cansado de esperar, o tal vez piensas que ya pasó demasiado tiempo y que la promesa no se cumplirá. Pero la historia de la Biblia nos muestra una y otra vez que Dios siempre cumple su palabra en el tiempo perfecto. Cuando estamos cerca del cumplimiento de una promesa de Dios, es crucial mantenernos firmes en la fe y listos para recibir lo que Él ha preparado. La Biblia nos muestra que muchas personas estuvieron a punto de entrar en su bendición, pero su actitud en el proceso determinó si la recibirían o no. Este número, que ha marcado transiciones y manifestaciones de la gloria de Dios, también nos enseña la importancia de la perseverancia en los momentos finales del proceso. Uno de los ejemplos más impactantes de esto es el pueblo de Israel en el desierto. Después de haber sido liberados de Egipto, Dios tenía un tiempo exacto para que llegaran a la tierra prometida. Sin embargo, debido a su incredulidad y desobediencia, muchos no pudieron entrar. Lo que debía haber sido un período de preparación se convirtió en un tiempo prolongado de espera, porque no estaban listos espiritualmente para recibir la bendición. Dios no podía permitir que un pueblo lleno de temor y rebeldía heredara la tierra, así que tuvo que esperar a que surgiera una nueva generación con un corazón dispuesto a confiar en Él. Esto nos deja una lección poderosa. El tiempo de Dios no solo depende de su plan, sino también de nuestra preparación. Muchas veces, lo que estamos esperando ya ha sido determinado por Dios, pero Él necesita que nuestro carácter esté listo para recibirlo. Si queremos ver la manifestación de sus promesas, debemos asegurarnos de que nuestra fe, nuestra obediencia y nuestro corazón estén alineados con su propósito. Veamos otro ejemplo. La historia de los discípulos antes de Pentecostés. Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos con poder de lo alto. Pasaron un tiempo exacto en oración, en unidad y en expectación, hasta que el Espíritu Santo descendió y comenzó la iglesia. Ellos no sabían el día exacto en que ocurriría, pero permanecieron en fe, listos para recibir lo que Dios había prometido. Lo mismo sucede con nosotros hoy. Si estamos en una temporada donde sentimos que la promesa está cerca, debemos preguntarnos, ¿estoy listo para recibir lo que Dios quiere darme? ¿Estoy en la posición correcta espiritualmente? ¿Estoy obedeciendo su voz y manteniéndome en fe? Hay ocasiones en las que Dios nos hace esperar, porque todavía hay cosas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. A veces, la espera no es un retraso, sino una protección. Dios no nos dará algo que no estamos preparados para manejar, porque quiere que lo recibamos en plenitud y que lo administremos correctamente. Si estamos orando por una gran bendición, pero aún no hemos desarrollado la madurez para sostenerla, Dios puede estar usando este tiempo para perfeccionarnos antes de entregarnos su promesa. Por eso, en lugar de desesperarnos en la espera, debemos usar este tiempo para crecer espiritualmente. Debemos fortalecer nuestra fe, profundizar en la oración, aprender a confiar en Dios sin condiciones y asegurarnos de que estamos caminando en obediencia. Este número en la Biblia no solo marca el cumplimiento de promesas, sino que también nos recuerda que cada proceso tiene una razón y que la preparación es tan importante como la bendición misma. Si estás en la recta final de un tiempo de espera, no te rindas ahora.
Mantente firme, sigue confiando y prepárate para recibir lo que Dios tiene para ti. Su plan ya está en marcha y si permaneces en fe, verás su gloria manifestarse en tu vida. Hemos recorrido la Escritura y la historia de la fe, descubriendo cómo Dios usa este número como una señal de transición, prueba y cumplimiento. Desde Noé hasta Jesús, desde Abraham hasta los discípulos, este número ha marcado momentos de cambio, transformación y manifestación del poder divino. Ahora, la pregunta más importante es, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida diaria? Primero, debemos entender que Dios sigue trabajando en ciclos y tiempos determinados. No importa cuál sea nuestra situación actual, si estamos en un tiempo de espera, de prueba o al borde de recibir una promesa, podemos estar seguros de que Dios tiene el control absoluto. Este número nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto y que nada de lo que enfrentamos es casualidad. Si nos encontramos en un período de dificultad, debemos confiar en que es una preparación para algo mayor. Si sentimos que hemos estado esperando demasiado, debemos recordar que cada tiempo de prueba tiene un final determinado. Segundo, debemos aprender a caminar en la plenitud de los tiempos de Dios. Esto significa vivir con fe, sin ansiedad ni desesperación, confiando en que Dios nunca llega tarde. La impaciencia es uno de los mayores enemigos de la fe y muchas veces, cuando nos adelantamos al plan de Dios, terminamos enfrentando problemas innecesarios. Por eso es fundamental mantenernos en oración, buscando la dirección del Espíritu Santo y descansando en la certeza de que Dios cumplirá su palabra. Tercero, debemos prepararnos activamente para lo que viene. La espera no es pasividad, es un tiempo de crecimiento. Si Dios nos ha prometido algo, debemos asegurarnos de que estamos listos para recibirlo. Si estamos orando por una nueva etapa, debemos prepararnos espiritual y emocionalmente para enfrentarla. La fe sin acción es estéril y Dios honra a aquellos que se preparan con expectativa. Finalmente, debemos recordar que el mayor cumplimiento de las promesas de Dios no es solo lo que recibimos en esta vida, sino la vida eterna que nos ha prometido en Cristo. Este número no solo ha marcado eventos históricos, sino que también apunta a una gran verdad espiritual. El tiempo de Dios tiene un propósito eterno. Nuestra fe no debe estar solo en las bendiciones terrenales, sino en la esperanza de que un día viviremos en su presencia para siempre. Si has llegado hasta aquí, quiero animarte a que sigas confiando en Dios, sin importar la etapa en la que te encuentres. Su tiempo es perfecto, y cuando menos lo esperes, verás la manifestación de su gloria en tu vida. No te rindas, no pierdas la fe y sigue caminando con la certeza de que Dios siempre cumple sus promesas. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo más enseñanzas que edifiquen tu fe. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada tiempo de tu vida.